Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar rápidamente qué es el conflicto cognitivo. Bueno, el conflicto cognitivo, según Piaget, que es uno de los principales exponentes y del que habló mucho sobre este conflicto cognitivo, o también llamado disonancia cognitiva, es el cambio conceptual que genera en los estudiantes una situación contradictoria. Entonces, entre sus conocimientos previos y los nuevos conocimientos va a provocar un desequilibrio cognitivo. ¿Para qué? Para que puedan formar nuevos conocimientos. ¿Es importante que haya conflicto cognitivo? Sí. Sí es importante, maestros. Un individuo ha aprendido si ha logrado modificar su estructura cognitiva. Por ello se necesita generar este conflicto cognitivo, y si no llega a suceder, no va a haber un cambio, una nueva estructura. Quiere decir, no va a ocurrir un nuevo saber. Y nos va a ayudar mucho las preguntas que hagamos nosotros, las interrogantes, para que ellas puedan indagar, investigar y aprender. ¿Cómo entonces desarrollar el conflicto cognitivo en el estudiante? Bueno, los niños son personas con preguntas y dudas en busca de la respuesta, y de ahí vamos a partir. Vamos a plantear un reto cognitivo que le resulte significativo, o sea, que sea de su interés, que le interese, que le motive, y va a movilizar esas capacidades. Puede ser a través de una idea, le vamos a presentar una información, o también a través de demostraciones o preguntas. Ejemplo, y aquí nos vamos a dar cuenta. Al inicio de una sesión de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes expliquen las interrelaciones entre una cuenca en la que vive y las poblaciones que la ocupan, el docente le pregunta a los estudiantes si esta cuenca dispone de suficiente agua para satisfacer todas las demandas de la población, y la mayor parte de los estudiantes señalan que sí, que hay tanta agua en la cuenca que nunca faltará agua. Entonces ellos determinan en sus saberes previos que hay tanta agua, aquí estamos viendo la imagen, que nunca va a faltar. Pero el docente sabe que eso no es correcto. Entonces, ¿cómo podemos retroalimentar? Tenemos primero que plantearles preguntas, situaciones, para que se den cuenta que no es real, que no es verdad lo que están afirmando ellos. Entonces tenemos que generar un conflicto cognitivo. Ahora, ¿cómo vamos a crear el conflicto cognitivo? Teniendo en cuenta lo siguiente. Actividades. ¿Cuál de estas actividades como maestros vamos a decidir utilizar para crear un conflicto cognitivo correcto? Sabemos que lo que nosotros queremos es que ellos se den cuenta que esa afirmación está equivocada, pero nosotros no podemos decirle que está equivocado. No podemos darle la respuesta, sino ellos mismos tienen que darse cuenta. Entonces, vamos a leer. La primera alternativa o la primera actividad que podríamos, si elegimos o no, es la siguiente. Solicitarles que identifiquen en qué zonas de la cuenca se utiliza más el agua potable. Luego pedirles que indaguen en otras fuentes cuál es el porcentaje de hogares que acceden al servicio de agua por la red pública. Nos ponemos a leer esto y nos damos cuenta que solamente van a identificar en las zonas que hay más agua potable. Nosotros lo que queremos que es enseñarles que no siempre va a haber agua, que puede escasear el agua, que no es eternamente el agua, y la alternativa A no nos va a ayudar. La alternativa B dice solicitarles que identifiquen de dónde proviene el agua que alimenta la cuenca mostrada, o sea, de dónde proviene esa agua que tenemos. Luego presentarles datos sobre la reducción de los glaciares de dicha cuenca. ¿Tendrá que ver algo? Pues sí, porque si reducen los glaciares quiere decir que el agua no va a ser eterno, el agua se va a terminar. Y lo recalca, ¿no?
que hay reducción por el efecto de calentamiento global. ¿Puede ser la alternativa B? Sí, es la que está hasta el momento más cercana. La C, solicitarles que identifiquen si hay alguna represa que almacene el agua en la cuenca, luego pedirles que investiguen sobre las principales obras hidráulicas que existen en la cuenca. Bueno, esta tampoco nos va a ayudar a crear un conflicto cognitivo, algo contradictorio con su saber previo. ¿Por qué? Porque le estamos acá dando datos sobre almacén de agua. Y justamente el conflicto cognitivo, volvemos a repetir, es algo contradictorio, es un cambio de mentalidad, una nueva idea. La D, solicitarles que identifiquen las principales actividades que se realizan en la cuenca, no tienen nada que ver con lo que queremos. Nuestro objetivo es que lo que ellos habían asegurado, que hay tanta agua en la cuenca que nunca faltará el agua, ellos tienen que darse cuenta que sí, que puede llegar un momento a faltar. Entonces la mejor actividad que podemos hacer con ellos para que haya un conflicto cognitivo y digan, es cierto, no era lo que yo pensaba, sino puede llegar a faltar el agua, es la alternativa B. Entonces esa es la actividad correcta para crear un conflicto cognitivo. Por último, otro ejemplo. Una docente está desarrollando una sesión sobre la creación del hombre. Por ello pidió a los estudiantes que lean el relato de la creación del Génesis, religión. Después de la lectura, un estudiante comenta lo siguiente: pensaba que la frase creado, imagen y semejanza, cuando dice pensaba, es un saber previo. Pensaba que la frase creado, imagen y semejanza significaba que el hombre era igual a Dios físicamente, pero acabo de leer en el Génesis que Dios es espíritu, no cuerpo. Entonces, si no nos parecemos físicamente a Él, ¿qué significa creado, imagen y semejanza? Es una pregunta. ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que se evidencia en el comentario del estudiante? ¿Será una transferencia? ¿Será un conflicto cognitivo? ¿O será una activación de saberes previos? Bueno, transferencia es cuando lo aprendido lo vamos a aplicar en otra situación. Bueno, esto no está aplicando, entonces solamente nos quedaríamos entre la A y la B. Cuando dice pensaba que la frase creada imagen y semejanza significaba que el hombre era igual a Dios, pero he leído que no es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos apreciando el conflicto cognitivo, ¿no? No se queda en activación de saberes previos. Activación de saberes previos será pensaba que la frase creado. Entonces, cuando dice que he leído en el Génesis que Dios es espíritu, no es cuerpo, entonces si no nos parecemos físicamente, entonces ella se dio cuenta que no. ¿Qué significa creer imagen y semejanza? Entonces está haciendo en ese momento un conflicto cognitivo, está cambiando de mentalidad. Muy bien, entonces eso sería ejemplos de cómo determinar o crear un conflicto cognitivo dentro de cualquier sesión de aprendizaje dentro de las actividades que vamos a desarrollar. Nos volvemos a encontrar en otro video.